Queridos hermanos y hermanas, me da un gusto volver a saludarles. Eh, Como siempre, bienvenidos y bienvenidas a nuestra materia, que es Introducción al Nuevo Testamento. Hemos abarcado en la primera etapa algunos aspectos introductorios que nos hicieron mirar de manera muy general los tres grandes bloques de sucesos que tuvieron lugar para la composición del Nuevo Testamento, la etapa de la expansión, del conflicto y de la consolidación. Bien, luego hicimos un paneo muy general, demasiadamente general, pero al menos para tener una idea de qué es lo que socialmente, políticamente, religiosamente rodeaba, ¿no?, todo el ambiente del primer siglo y que dio como origen los sucesos más importantes que encierra el Nuevo Testamento, principalmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora estamos en la etapa de revisar cómo el canon viene a nacer, ¿no? Cuáles son los aspectos que se que propiciaron que empezasen a escribirse, a producirse, ¿no? Ya como que a tomar forma los distintos que en algún momento fueron autónomos o fueron que circulaban de manera diferente, diríamos, hasta que por la misma inercia de la organización que la iglesia empezó a tener, estos escritos empezaron a juntarse y de a poco, conforme pasó el tiempo y creemos que bajo la inspiración del Espíritu Santo, este grupo de escritos o puñado de cartas, la iglesia empezó a considerarlas como normativas, empezó a considerarlas como verdaderas y las empezó a aplicar en sus distintas comunidades. Entonces, la comunidad de Mateo, diríamos, permítanmelo plantear de esa forma, la comunidad de Mateo aceptó el evangelio de Lucas, de Marcos, de Juan, más allá de que hablaban o proyectaban o mencionaban cosas diferentes tal vez, ¿no? Opuestas desde distinta óptica. Sin en cambio las aceptaron. Entonces, estamos en esta etapa en donde nuestro Señor Jesucristo, que dijimos no escribió ningún documento, ningún libro, ninguna carta, pensaría yo que no era por falta de instrucción, porque aunque si bien es cierto, el Señor Jesús perteneció a los niveles más bajos, diríamos, de la escala social, también era, como buen judío, era la costumbre de ser instruido y enseñado por alguien respecto de lo que era la Torá, de lo que eran los profetas y los escritos, ¿no? Y las distintas tradiciones que encerraban la fe judía. Creo que el Señor Jesús no era analfabeto. Me parece que cuando él incluso platica un poco con Poncio Pilato, ¿no es cierto?, habla un poco el griego, ¿no? Lo entiende y evidentemente eso hace que el Señor fuera un hombre que, si bien es cierto, su lengua materna fue el arameo, también es cierto que seguramente habrá conocido el griego como una lengua anexa, ¿no? Eh, pero el Señor no escribió ningún escrito. Insisto, pienso que no por falta de preparación, ¿no? Humanamente hablando, diría yo, humanamente hablando, sino porque siento que el Señor lo hizo con toda la intención del mundo. Tal vez pensó que si él dejaba escrito un documento, todo mundo iba a estar loco durante muchos años buscando ese libro, queriéndolo encontrar, ¿no? Y olvidándose de que Él es la palabra viva, de que Él es eh, la revelación final de Dios y que Él es el libro, ¿no? Él es el libro. Entonces,
después de que Jesús muere, ¿no? Las comunidades empiezan a ser dispersas y necesitan algo que las una. Y una de ellos era la fe de Jesús, era Jesús mismo. Y por eso es que los evangelios, al menos los canónicos, fueron muy valorados por las comunidades cristianas. En la segunda hora de la clase voy a tocar algunos evangelios gnósticos, ¿no? Que proliferaron en esta etapa. Porque los 27 libros, déjenmelo plantear así, los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento no fueron los únicos que se escribieron. Hubo una proliferación impresionante de evangelios, de cartas, de libros que se escribieron al margen de esto. Y vamos a ver en la segunda hora de la clase algunos de ellos, los más representativos, para mirar y vamos a ver qué es lo que dicen. Un cortito, voy a leerles unos fragmentos de estos libros apócrifos para que ustedes vean la dimensión de las situaciones que se estaban viviendo en ese momento cuando la literatura se desborda, diríamos, y bueno, tuvo que discriminarse entre los libros canónicos, que ahora nosotros le llamamos, y los libros apócrifos. Bien, voy a compartir la pantalla para continuar la clase. Siguiendo esta línea, hice una pequeña introducción para que vayamos tomando el pulso, diríamos, de cómo es la línea de la clase que estamos siguiendo y que ustedes vayan más o menos diamagrando mentalmente ah, esto que quiero que aprendamos en clase. ¿Okay? Entonces, bueno, dijimos que la iglesia no tenía un canon propio, casi un siglo duró para que la iglesia tuviese una escritura propia, nunca dejó de reconocer la inspiración del Antiguo Testamento. Dijimos que a partir del 70, que tiene que ver con la caída de Jerusalén, los cristianos empiezan, ¿no?, a hacer su propia escritura y dijimos que no van a desdeñar el Antiguo Testamento. Y puse el ejemplo claro, platicamos de manera muy general, por qué el Evangelio de Mateo aparece como el primer libro en el Nuevo Testamento. Quisiera preguntar, hermanos y hermanas, ¿alguien me puede decir de manera muy general lo que recuerde de la razón por la cual Mateo, que no se escribió primero, aparece como primer número, como primer libro, como el que abre el Nuevo Testamento? ¿Alguien quiere compartir lo que recuerde de ayer que comenté? Buen día, pastor. Buen día. Sí, lo que recuerdo es que Mateo está en primer lugar en el Nuevo Testamento porque hace una unidad del Antiguo Testamento con la comunidad judía, porque su evangelio va dirigido más bien a la comunidad judía, entonces hace un enlace de el Antiguo con el ministerio de Jesús. Muy bien, Dina, muchas gracias. Forma ese puente teológico, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ok. Y bueno, veíamos un poco el primer versículo. Yo no los estoy viendo, hermanos, pero si alguien quiere opinar o alguien quiere preguntar, por favor, solo active su micrófono y diga, porque cuando ya yo hago la presentación, solo me aparece el cuadrito donde yo me veo y no veo a nadie. Así es que si alguien durante la clase tiene alguna duda, alguna pregunta, solo active su micrófono y diga, tengo una duda, tengo una pregunta, tengo un comentario. Por favor, siéntanse en esa libertad. A veces uno como profesor habla y a veces uno no sabe si se está entendiendo la clase. Entonces, en la medida en que uno va avanzando y a alguien le surge una duda, ahí el profesor puede evaluar si la clase está yendo bien o no. Lo mismo vuelvo a repetir para los que ven la clase grabada. Si tienen alguna duda, manden un mensajito, un audio y bueno, ese es el modo. Creo que todos los profesores estamos en la disposición de ayudarles.
Muy bien. Entonces, por favor, siéntanse en confianza, ya nos conocemos todos, ya somos de la familia, así es que nadie debe avergonzarse por preguntar. ¿Tá? Bien, entonces dijimos que la iglesia nunca hizo de lado el texto antiguo. Bien, después dijimos que no todos los cristianos leían todo, ya hablé por qué, estaban las iglesias separadas y empezamos a ver que estos textos se agruparon, los primeros textos, primero se agruparon en torno a las tradiciones de Jesús, de su ministerio, principalmente sus palabras y principalmente de la acción más importante que radica en la aprehensión, en la crucifixión, en la muerte y en la resurrección de Jesús. Recuerden que este relato pascual que va a converger no solamente en los 4 evangelios, sino también lo hará en las cartas paulinas, ¿no? Fueron documentos que fueron absorbidos, se absorbieron por los documentos, por los evangelios mayores y recién ahí se les concedió la autoridad canónica, es decir, que estos relatos, ¿no? El relato de la pasión, el documento Q, finalmente, al ser integrados a los evangelios mayores, se consideraron canónicos. Bueno, después dijimos que venía el cuerpo paulino y que tenían que ver mucho con sus cartas y que éstas al menos ya circulaban con cierta autoridad, ¿no? No era una carta cualquiera. Tan es así que Pedro, ¿no? O el escritor de la segunda carta a Pedro, menciona claramente que ya no solamente los escritos de Pablo, que eran ya algunos difíciles de entender, sino que otras escrituras, ya se les daba ese carácter, ¿no? De autoridad. Bueno, después hablamos un poco acerca de los evangelios, ¿no? Y hablamos el tema de el primer libro que se escribe como no biográfico, hermanos, porque los evangelios no son biografías. Usted sabe que una biografía es aquella que inicia dando los detalles generales de la persona que va a mencionar su vida y su obra, ¿no? Entonces siempre inician con lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, los papás, los antepasados, no sé, muchos datos. Los evangelios no, porque como lo expliqué, Marcos no inicia incluso con el nacimiento de Jesús. No es que Jesús no haya nacido, simplemente que para Marcos no le es necesario, o si usted me permite la palabra, no le es importante mencionar el nacimiento de Jesús. Así es que Marcos, el Evangelio, se salta todo ¿cómo se llama? El nacimiento, la anunciación, la infancia, la visita del adolescente Jesús al templo, se salta todo eso y se sitúa en algo muy importante. Fíjense, si ustedes tienen su Biblia, solamente para mencionar así como hice yo con Mateo, fíjense cómo inicia el Evangelio de Marcos y cómo, recuerden que Marcos es el primer evangelio que se escribe. Ya les he dicho muchas veces que no es el primer escrito que se escribe, pero sí el primer evangelio que se escribe. Fíjense, hermanos, cómo Marcos inicia su evangelio. Los que les gusta el fútbol, es como cuando alguien lleva el balón y otro jugador entra con todo, ¿viste? Así con los pies por delante, con los pies por delante para derribar al otro jugador y sacarle el, el, eh, el balón, ¿no? La pelota. Y Marcos entra así con su evangelio. Marcos entra
entra con todo. Marcos no tiene ninguna consideración, ningún reparo en entrar muy suavecito, diríamos. Y entonces en el capítulo 1, versículo 1, Marcos hace un puente también muy interesante con el Antiguo Testamento y lo ubica en la creación. Marcos va a iniciar su evangelio con una alusión muy clara al Génesis 1.1, ¿no? Cuando el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este título que aparece en Génesis 1.1 es un título que va a representar todo lo que va a suceder en la creación y va a establecer el principio eterno y creador de Dios. Y Marcos va a iniciar con la misma palabra. Marcos va a decir principio, ¿no? Es decir, que este título va a permear la divinidad de Jesús como, como Dios y un Dios creador de una nueva creación, ¿no? Jesús viene a inaugurar una nueva creación. Esto va a ser muy importante para la teología de Marcos. Y después dice del evangelio. Él es el primero que utiliza la palabra buena noticia, ¿no? Él utiliza la palabra evangelio. La palabra evangelio, hermanos, tiene una connotación muy profética, porque el evangelio era lo que se anunciaba y tiene un tinte profético, porque el profeta en la antigüedad era el heraldo de Yahvé, ¿no? El mensajero de Jehová. Y entonces Marcos va a conectar esta parte de la buena noticia, ¿no? Y la va a retrotraer a un pensamiento profético y no solamente Marcos va a presentar a Jesús como la nueva creación, sino también lo va a presentar como el anuncio dado por los profetas. Él es el anuncio, ¿no? Eso que proclamaron los profetas ahora se convierte en Jesús. Y fíjense que Marcos, me parece que esta fue la inspiración que tuvo Mateo para poder iniciar su evangelio, dice la composición de los dos nombres, que ya vimos en la clase de ayer lo que esto significa, Jesús y el Cristo. Y Jesús sigue significando Salvador y Cristo sigue significando el ungido. Pero Marcos no se va a quedar con eso, sino que va a ampliar su postura, ¿no? Va a fijar, más bien, va a fijar su postura, ampliándola de manera muy impresionante y va a establecer que este anuncio mencionado por por los profetas y que es el Mesías, que se va a cumplir en la persona del hombre que va a aparecer ahora cerca de Juan el Bautista, es el Hijo de Dios. Es un título muy interesante en todos los sentidos. Le va a dar el título de Hijo de Dios. Por lo tanto, sus lectores entenderán que este personaje del que va a hablar Marcos será o es engendrado de Dios. Y por lo tanto, comparten su naturaleza. No va a ser un ser creado porque es hijo. No es un ser creado, sino más bien es un ser engendrado que comparte la misma naturaleza y por lo tanto se le da el título de Dios. Bien, solo por decirles, ¿no es cierto?, cómo estos, quienes leían o escuchaban, más bien, estos textos, ya de entrada, cada evangelista va a plasmar, sin ninguna duda,
sin dejar ningún resquicio de duda de lo que Jesús representaba. Entonces, lo mismo sucederá con Juan, por ejemplo, ¿no? Juan iniciará en el principio, otra vez, retrotrae a la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya entra con todo. Tal vez Lucas se separa un poco más de estas fórmulas, pero lo hace un poco más por el sentido pedagógico o interpretativo que tiene de Jesús. Bueno, ahora, hubo una crisis y un desarrollo lógico en las comunidades cristianas, pero ahora nos tenemos que situar en el año, en la mitad del segundo siglo, ya a finales del siglo segundo. ¿Por qué? Porque las crisis que se desarrollan alrededor de las comunidades y principalmente de los textos que ya para ese momento ya se han agrupado, ya tienen fuerza, ya se reconocen los evangelios, ya se reconocen las cartas paulinas, las cartas católicas, ¿no? Apocalipsis, aun cuando a algunos libros les costó trabajo entrar en el canon, pero eso ya lo platicamos, ¿no? Pero para esta fecha, diríamos, en términos generales, ya el cuerpo de estos libros que ahora nosotros conocemos ya se reconocían como autoritativos. Sin embargo, hermanos, ustedes sabrán, ya lo han visto en algunas otras clases, que el gnosticismo empezó a encontrar en el cristianismo una tierra fértil para allí anidar sus ideas. Entonces, encontró en el cristianismo tierra fértil para anidar sus ideas y a partir de ahí empezar a diseminarlas. Entonces, en torno al año 150, diversos grupos cristianos de tipo seminósticos, es decir, que coqueteaban con este tema del gnosticismo. El gnosticismo, hermanos, recuerden, en términos generales, es una corriente del pensamiento que considera al conocimiento como el bien más superior. Y entonces el gnosticismo, ¿no?, va a darle un sentido más importante al espíritu que al cuerpo. Y entonces va a considerar que el conocimiento, el saber, es un estado superior al cual todos deben aspirar a llegar, pero no todos llegan. Entonces, hay personas más privilegiadas que son capaces de elevarse a conocimientos más profundos, más misteriosos, ¿no? Y entonces empezaron a disociar, empezaron a separar, ¿no?, la realidad del alma, del cuerpo, empezaron a confundir a los cristianos, ¿no? Diciendo, mira, vos haces lo que quieras con tu cuerpo, lo importante es que salvaguardes tu espíritu y el conocimiento siempre será lo más importante. Y bueno, a partir de ahí vendrán muchos escritos gnósticos que vamos a ver en la segunda hora. Bien, estos grupos se extendieron por todo el imperio, igualmente como las comunidades cristianas. Quien tuvo un papel muy importante, ya lo platicamos, pero quiero retomarlo ahora, fue Marción. Porque la herejía marcionista, ¿no?, fue muy fuerte. O sea, tuvo un impacto muy poderoso en ese tiempo. Porque estos grupos o estos tipos de pensamiento intentaron separar el cristianismo de su origen, olvidando que Jesús era judío, que los discípulos eran judíos, que las comunidades cristianas eran judías y que aún seguía teniendo un papel muy importante la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Roma. Y entonces estas religiones seminósticas convierten el cristianismo como una experiencia interior y que solamente forma parte
de tu anhelo para tener más conocimiento. Algo muy parecido a lo que nosotros hoy consideramos como el budismo o el hinduismo, que tienen que ver más con su ser interior, con su psique, con su conocimiento, ¿no? Con estas virtudes que el ser humano es capaz de desarrollar y que se separaban totalmente del judaísmo histórico. Estos grupos gnósticos, ¿no? Fueron creciendo de manera, yo diría, sin control, ¿no? Desproporcionados, porque pasa como todos, hermanos. Hoy, incluso en nuestras congregaciones, hemos sido objetos de divisiones, ¿no? Divisiones que en muchos casos tienen que ver por dos situaciones, por cuestiones administrativas, que eso es muy común, ¿no? Cuestiones de liderazgo, pero la otra tiene que ver mucho con las cuestiones de doctrina, cómo es, de ideas, de posicionamientos bíblicos. Y bueno, a partir de allí tenemos varias experiencias de varias divisiones y los que se han dividido se siguen dividiendo por lo mismo, por otras ideas, ¿no? Y esto sucedió también en las comunidades cristianas. Estos grupos se infiltran dentro de las comunidades cristianas y empiezan a crear sus propias escrituras, empiezan ellos a decir, este sí, este no, no, este evangelio hay que sacarle acá, hay que sacarle allá, porque no concordaba evidentemente con sus ideas. Entonces, crecieron sin control, crean sus propias escrituras y estas son basadas conforme a la inspiración de sus fundadores o de sus grupos, de sus congregaciones. Estos grupos, estamos hablando que son grupos que tomaron una posición ante los libros canónicos o lo que se le llamaría el Nuevo Testamento. Y entonces, la mayoría de ellos aceptaba las cartas de Pablo y solo el Evangelio de Lucas, pero muy cortado. O sea, ellos le hicieron un recorte que para qué les cuento. Y bueno, le salió una obra muy parchada, no sé si se entienda, una obra que quiso tapar los huecos y la verdad que no se puso, no se pudo. Rechazaron todo aquello que en los textos bíblicos mencionaran el Antiguo Testamento, porque pensaban que el Dios de Israel era muy contrario, muy diferente al Dios que Jesús predicó en el Nuevo Testamento. Entonces, todo lo que oliese a Yahvé, al Antiguo Testamento, todo lo sacaron, lo quitaron, ¿no? Estas herejías o estos posicionamientos ante el texto bíblico crearon grandes cismas o grandes divisiones, ¿no? Que evidentemente eh, tuvo que salir los apologistas o tuvieron que salir personajes muy importantes en ese tiempo a defender la fe. No crean que los cristianos se quedaron cruzados de brazos. No, 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 no. También hubo lo que nosotros le hemos llamado o denominado padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, que ellos tuvieron que tomar posición ante estos grupos gnósticos y entonces ellos citaban mucho. Estos padres de la iglesia citaban mucho los libros del Nuevo Testamento, dándoles autoridad y peleando contra los grupos gnósticos, defendiendo la fe y diciéndoles, ustedes están re locos. Perdón la expresión, pero dicen palabras o cosas que van contrarias a la fe. El exponente mayor de esto, hermanos, lo tenemos por Marción, solamente para conocer un poco de él, lo he traído, Marción de Sinope, que nace en el año 85 de la era cristiana y muere en el 160, es decir, que tuvo muchos años de ministerio complicado, el compañero, ¿no? Y Marción era, ya hemos hablado de Marción, solamente lo traigo para
a la clase como para darle sentido. Fue hijo del obispo de la ciudad de Sinope, que es una ciudad puerto del Mar Negro, que se sitúa en el Mar Negro. Se dice que la familia de Marción era una familia muy rica, que hizo una gran fortuna con el comercio naviero, pero su papá fue un líder en la iglesia. Hacia el 140, probablemente, no lo sabemos, pero probablemente fue expulsado por su propio padre por estas ideas que él empezó a querer inculcar dentro de la comunidad cristiana y finalmente fue expulsado. Marción salió de su lugar de origen y marcha a Roma. Roma ya para esta fecha es una iglesia consolidada, creciente, pujante, y se integra a esta comunidad romana. Pero, bueno, evidentemente, Marción encuentra en la iglesia de Roma una oportunidad para seguir diseminando sus ideas, sus conceptos, y los hermanos de la iglesia de Roma vieron con graves sospechas sus ideas, sus puntos, ¿no? Que no concordaba, y no fue que hasta le aguantaron 4 años, 4 años, y en el 144 fue finalmente excomulgado de la iglesia, de la comunidad cristiana y demás. Marción entonces, hermanos, pues no se queda con los brazos cruzados y como sucede en muchos de los que son excomulgados en diversas congregaciones, funda su propia iglesia, ¿no? Porque evidentemente la influencia que tenía Marción fue tal que provocó que varios le creyeran y lo siguieran, ¿eh? La herejía marcionista, ya lo dije muchas veces, sigue hasta ahora. Hoy el peso marcionista no ha terminado, porque bueno, ahora hay también hay muchos cristianos que no les gusta el Antiguo Testamento porque siguen viendo ese Dios cruel y vengativo, ¿no? Y están realmente muy equivocados y tienen la herejía marcionista. Marción escribe una sola obra que se llamó Antítesis, obra que se ha perdido, que no sabemos dónde está. Pero respecto a la Biblia, a lo que ya considerábamos como texto bíblico, Marción negaba la identificación del Dios de Israel con el Padre predicado con Jesús. Ese era un punto muy interesante de la pelea de los gnósticos con las comunidades cristianas, porque recuerden que las comunidades cristianas aceptaban el Antiguo Testamento como palabra de Dios, como inspiración divina. Entonces, este fue el grave tema que dividió el cristianismo en aquellas épocas, primero, segundo siglo, tercer siglo. Y decían que el Dios de Israel no era igual que el Padre de Jesús, por lo que eliminaban del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento de su Biblia y al Nuevo lo mutilaron. Marción lo mutiló como quiso, como pudo y demás, ¿no? Bueno, es solamente un ejemplo. Ya hablamos sobre Marción en otras clases, solamente lo traigo aquí para que entendamos la gravedad con la que se enfrentaron los textos sagrados, ¿no? El embate que tuvo por parte de muchos personajes para tratar o de menoscabar o de aniquilar o de arreglar el texto bíblico, ¿no? Bien, ante esto, ante estos graves embates que tiene la iglesia, la tijera de Marción, como dijo una vez, pastor, sí, le metió tijera Marción al texto bíblico, lo hizo percha el Antiguo Testamento. Es imposible hacerlo. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, el Diacetarón, ¿no? Que también era una obra de ese tiempo que trató de homologar paralelamente los escritos. Es muy difícil porque, eh, como lo vimos en la clase de predicación, los textos bíblicos tienen una unidad de pensamiento, entonces era difícil
hacer eso. Bien, la iglesia entonces cristiana reacciona en conjunto tomando tres grandes medidas. La primera, recuerden que para esa fecha las iglesias todavía están unidas, no hay tanto separación, aunque hay conflictos ya entre ellas porque cada una es normal, es típico, ¿no es cierto? Empezó a pelear cuál era la más importante, la iglesia. Pero para este tiempo, ante las herejías o ante estas posiciones, la iglesia tomó unidad y presentó. Primero, la primera acción o medida que toma la iglesia como reacción ante estos embates es aceptar como propio el Antiguo Testamento y lo reafirma como palabra de Dios. Entonces, al aceptarlo como propio y añadir los textos neotestamentarios, añadirlos, unirlos al texto antiguo, hizo, ¿no?, que los que estaban en contra de los que separaban al Dios judío, que decían que era violento, imperfecto, las iglesias defienden la unidad o el pensamiento unitario de Dios. Dios es el mismo, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, lo aceptan en su canon, al Antiguo Testamento. Y es así como da pie, como da forma a lo que hoy nosotros tenemos como Biblia, ¿no? Pero esto fue una posición muy importante y fue algo que era necesario hacer para que no hubiese ninguna duda respecto de la, la validez. Acordémonos, pues Pablo va a citar mucho el Antiguo Testamento, ¿no? Los evangelios igual, en fin, habrá una aceptación dentro de los libros del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Entonces, lo primero que aceptó, lo primero que hizo, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles fueron una de las medidas que utilizó la gran iglesia para reaccionar contra los gnósticos? Primero, aceptar como propio, como suyo, como palabra de Dios, el Antiguo Testamento. La segunda gran medida es que destaca su independencia. Es decir, que aún aceptando los libros del Antiguo Testamento, ¿no?, añaden textos propios. Es decir, la iglesia se siente en libertad de aceptar, ¿no?, sin ninguna, sin que alguien les dijera, mira, esta carta sí o sí tienes que tomarla como palabra de Dios, porque fíjense, hermanos, los escritores sagrados, los escritores bíblicos, nunca escribieron sus cartas o sus evangelios pensando y diciendo, yo voy a escribir este evangelio para que sea palabra de Dios, para que en el 2021, ¿no?, la Iglesia de Dios Séptimo Día reconozca que esto que yo estoy escribiendo es palabra de Dios. Ningún escritor lo escribió pensando eso. Todos los que escribieron, lo escribieron en su contexto, en su momento histórico, allí, o sea, jamás imaginaron que sus textos, ¿no?, iban a ser tomados como normativos, como autoritativos. Eso el Espíritu Santo lo guió. Entonces, al añadir textos propios, la iglesia le da ese valor al texto, ¿no? Pero fue la iglesia quien lo hizo. Los obispos, en especial los que estaban en las iglesias más grandes, porque eran las ciudades mayores, Éfeso, Roma, ¿no? Antioquía jugó un papel también muy, muy importante. Introducen en su canon estos escritos, que la mayoría de ellos se leían en las congregaciones porque pensaban que estaban vinculados a la tradición apostólica, es decir, que los apóstoles los escribieron o que al menos tuvieron alguna influencia. En el caso de Mateo, la tradición la atribuyó a
al apóstol, al discípulo de Jesús, la autoría de Mateo. En el caso de Marcos, Marcos no es discípulo de Jesús. Marcos no conoció a Jesús. Marcos no fue apóstol de Jesús. ¿Por qué se le reconoció autoridad a Marcos? Porque Marcos, ¿no? Se dice que fue discípulo de Pedro. Entonces, lo que estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, muchos autores lo consideran como recuerdos que Marcos tenía de Pedro, que Pedro le contó y le platicó y le dijo. Marcos los retuvo y después los plasmó en su Evangelio. Lucas se considera que es canónico porque Lucas está muy asociado con Pablo, es realmente su compañero. Lucas, que es griego, ¿no? Que tampoco conoció al Señor Jesús y menos que es judío, pero tiene una relación muy, muy estrecha con Pablo. Entonces, el hecho de ser amigo, fíjense que siempre es bueno ser amigo de gente importante, porque la única manera que te den bolilla, recuerdo que cuando yo era más jovencito siempre me sentaba junto al pastor, porque al pastor siempre le daban lo mejor, entonces el que se sienta junto al pastor le toca lo mejor. Y bueno, en Lucas se le dio esta categoría por eso. Juan se cree que el autor es el apóstol, el discípulo amado, el que se recostó en el pecho del Señor. Las cartas paulinas, bueno, se le atribuyen a Pablo. Santiago, el hermano del Señor Jesús, se le atribuyen a él, ¿no? Muy cerca de Jesús. Las cartas Juan, bueno, las 3 cartas, el Apocalipsis también se le atribuyen a Juan. En fin, hay una vinculación de los escritos a la primera línea, diríamos, de encuentro con ¿cómo se llama? La primera línea de encuentro con la tradición apostólica. Avieser dice que ahora que soy pastor, ¿quién se sienta a mi lado? Mi esposa, Avieser. Bueno, ahora, primera reacción que tuvo la gran iglesia: acepta el Antiguo Testamento como propio, destaca su independencia para poder aceptar nuevos escritos a su canon, y son lo que nosotros hoy tenemos como libros del Nuevo Testamento. Y la tercera gran reacción que tiene la iglesia en este sentido es que va a ratificar la estructura eclesiástica que para ese momento ya se reconoce, ¿no? Son estructuras eclesiásticas que no van a girar en torno a ningún papa, que no van a girar en torno a ningún representante de San Pedro, que no van a girar en torno a ninguna iglesia en particular, al menos de las que conocemos hoy, ¿no? Eso no es así. Entonces empieza a ver las estructuras como el episcopado, que eran figuras de organización ya, porque bueno, evidentemente la iglesia empezó a organizarse y había que tomar decisiones. Y evidentemente los que tenían mayor influencia, mayor palabra, mayor liderazgo, diríamos, se convierten en las figuras más importantes. Entonces todos van a empezar a girar en torno a esas figuras y se les van a empezar a asignar nombres, ¿no? Y entonces se les dará el nombre de obispos. Cada ciudad donde se establecía una iglesia y esa iglesia se organizaba, lo nombraba un líder, ¿no? Y ese líder se le llamaba obispo. Y entonces el obispo era responsable de esa congregación. Y después empezó las iglesias a crecer, a multiplicarse, y entonces el obispo se convierte como que en el pastor de esas varias iglesias, ¿no? Le pasa a Juan, el apóstol es como pastor de varias iglesias. Entonces, se ratifica el episcopado como forma autónoma y unitaria de organización. Y sobre todo, hermanos, estas figuras eclesiásticas van a venir en una línea social muy vinculada a la historia de Jesús. Es decir, van a resaltar la figura en esta época, evidentemente,
de seguir defendiendo al pobre, al desvalido, ¿no? Y hacer lo que Jesús vino. Jesús no se vino a acomodar al poder. Duró poco esto en la iglesia, porque bueno, como vimos en el siglo III, la iglesia se adapta al imperio y bueno, ahí recién empieza el nacimiento de la iglesia católica con toda la historia que tiene detrás. Bien, en contra de esta tendencia gnóstica, se levantan estos obispos, se levantan estos padres de la iglesia, estos líderes y empiezan a hacer apología. La apología no es otra cosa más que la defensa que se hace de la fe. Entonces, la iglesia se organiza como estructura social visible en torno a unos obispos que vendrían a ser como testigos, ¿no? Hay algunos que son como discípulos de los apóstoles originales, diríamos, y eso los hace, pues imagínense, ser discípulo del apóstol Juan, ser discípulo de Santiago, que caminaron con el Señor, era ya un peso muy importante. Y entonces empiezan a levantarse estos líderes como defensores de la tradición apostólica. Y algunos de ellos, vinculados mucho con la tradición del Antiguo Testamento, se empiezan a jugar un tema como muy sacerdotal, empiezan a considerarse en ese ambiente, ¿no? De ser como sacerdotes. Y bueno, es una palabra que aparece en la epístola petrina, en la epístola de Pedro, ¿no? Y somos real sacerdocio, que viene con una clara alusión del Antiguo Testamento y que bueno, eso se interpretó en las iglesias cristianas como un rasgo, como un signo de ser sacerdotes también. Vuelvo a repetir, hermanos, estos términos, obispo, sacerdote y demás, no, en estos momentos que estamos charlando de la historia, nada tienen que ver con la Iglesia Católica, nada. Entonces, es bíblico, es válido hablar siempre de sacerdote, hablar de obispo, hablar de estas figuras, porque eso fue lo que sucedió en las iglesias primitivas. Muy bien, entonces fueron tres grandes reacciones. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuáles fueron las grandes medidas que tomó la iglesia ante los posicionamientos gnósticos? Uno, ¿no? Dijimos que era aceptar como propio el Antiguo Testamento. Dos, destacar su independencia y aceptar los textos del Nuevo Testamento como propios. Tres, ratificar las estructuras eclesiales que se empezaron a dar de manera natural y que estos líderes empezaron a defender la fe, la iglesia, la tradición apostólica a través de la defensa que se hacía de la fe. Muy bien, espero que nadie repruebe esa pregunta. Bien, entonces aquí no estamos en presencia de un canon que es multiforme, pero es limitado. Es decir, permítame porque ahora no sé la hora. Ah, listo. Son las 10. Bueno, déjenme solamente terminar un poco la idea y si no... Sí, sí, con todo gusto. La primera, dijimos, de las tres grandes reacciones era aceptar el Antiguo Testamento como palabra de Dios. La segunda, ¿no? Destacar la independencia que tuvo la iglesia cristiana para aceptar los libros del Nuevo Testamento como palabra de Dios. Eso fue lo segundo. Ellos dijeron, bueno, ahora nos sentimos en la libertad de poder aceptar estos libros como palabra de Dios. Y esa fue la segunda gran medida. Entonces los aceptaron. Y la tercera vino como consecuencia. Al aceptar esos libros, alguien tenía que defenderlos. Y esa defensa se hace a través de toda esta estructura eclesiástica que empezó a desarrollarse, ¿no? Que empezó a darse. Es como hoy nosotros en una iglesia local tenemos un pastor, pero encima de nosotros tenemos un sobrevedor, que vendría a ser un obispo. Él es un obispo, el sobrevedor bíblicamente debería llamarse obispo. No sé por qué le pusieron sobrevedor, pero bueno, él sería el obispo, porque está bajo la supervisión
de varias iglesias. Arriba del sobrevedor tenemos a los líderes nacionales, diríamos. Y esa fue la tercera razón, ¿ok? Bueno, déjenme ver solo porque necesito saber si me hace falta... Sí, no, vámonos al receso y regresamos con esta diapositiva, ¿tá? Déjenme terminar, vamos a tomar los 5 minutitos de receso. 5 minutitos y volvemos para, de nada, Liti, y volvemos para seguir con la clase.